¿Cómo están ustedes? Hoy 20 de noviembre se conmemora en Chile y también en gran parte del mundo el Día Universal del Niño, de la Niña y también del adolescente. Sin duda, un grupo de la población muy relevante para las políticas públicas y también para la administración de justicia. En este capítulo de Hablemos de Justicia quiero presentarles a las dos invitadas que tenemos hoy para hablar sobre el Día Internacional del Niño. En primer lugar, Adriana Celedón, jueza del Cuarto Tribunal de Familia de Santiago. Gracias, magistrada, por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Y también Marcela Molina, abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo mismo. Gracias. Gracias. Les quiero invitar a ver una nota introductoria para luego responder las preguntas que hacen los usuarios de redes sociales del Poder Judicial a través de las distintas plataformas que tenemos destinadas para ello. Les invito a ver esta nota introductoria. El 20 de noviembre es una fecha importante para los niños de todo el mundo. En 1954, la Asamblea General de la ONU declaró el Día Universal del Niño. 5 años después, en la misma fecha, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Niño y en 1989 se celebró la conmemoración de los derechos del niño, el tratado internacional más ratificado de la historia. Para UNICEF, el Día Universal del Niño tiene como objetivo fomentar el bienestar de la infancia y formar conciencia de que los niños son el grupo más vulnerable y los que más sufren con los problemas del mundo. Esta fecha, a diferencia del segundo domingo de agosto en Chile, que se celebra el Día del Niño, está alejada del consumismo, lo que permite mantener el foco en los verdaderos motivos de la conmemoración. Dar a conocer la gama de derechos que tienen los niños, incluidos los relativos a la vida, salud, educación y a jugar, así como el derecho a la vida en familia, a estar protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a que se escuchen sus opiniones. Además, se les recuerda a los gobiernos que están obligados a tenerlos en cuenta para tomar decisiones legislativas y en políticas públicas. Ahí estaba la invitación a conversar, una nota introductoria, ¿cierto? Como les contaba, las principales preguntas las realizan los mismos usuarios del Poder Judicial, los ciudadanos que usan redes sociales a través de las plataformas nuestras como son Facebook, Twitter y también Instagram. Les quiero invitar a responder la primera pregunta de los usuarios de redes sociales. A través de Twitter, Francisco, ¿por qué se celebra el Día Universal del Niño? No sé si podríamos hablar de los orígenes de esta conmemoración, por qué entidades internacionales comenzaron a enfocarse en esto y genera esta convención internacional. Marcela, magistrada. Bueno, interesante que primero que se interesen por estos temas, eso yo no lo sabía y es bien destacable que tengan esta forma interactiva con la ciudadanía, con funcionarios, funcionarias. Primero es derechos del niño, niña. Hay un tema ahí con el lenguaje, las traducciones y todo. Y sí, desde la nota ya lo resumió, la conmemoración del 20 de noviembre tiene que ver con el esfuerzo, con ponerle carne y ponerle texto y llegar a un acuerdo internacional en que este es un grupo que necesita especial protección. Eso se logra por primera vez un 20 de noviembre, es ahí la conmemoración, pero es un 20 de noviembre bien significativo, porque el 20 de noviembre de 1959 se firma la declaración no vinculante. Se siguen los esfuerzos, sigue la sociedad civil, que es tan importante siempre en las luchas por temáticas de derechos humanos y de grupos vulnerados. Se sigue la lucha por 30 años y se logra en el 20 de noviembre también de 1989 ratificar, sacar el texto final de la Convención de los Derechos del Niño, que como decían en la nota es el tratado más ratificado en la historia. Chile es parte. Magistrada, este grupo de la población, usted es jueza de familia del Cuarto de Santiago, ¿cómo ve la Administración de Justicia, especialmente la de familia, este grupo de niños y niñas? Es nuestro motor, es nuestro centro. Los niños, niñas y adolescentes son el grupo principal al cual nuestro trabajo está dirigido, la protección de ellos y también de la familia, pero entendiendo que la familia no solo se conforma de papá y mamá, sino que también, y del resto de la familia, los abuelos, los tíos, sino que también de los niños, niñas y adolescentes, y somos todos los llamados a protegerlos, y los tribunales a ayudar a los padres a protegerlos, porque los primeros llamados a proteger a los niños, niñas y adolescentes son su propia familia. Sus familiares directos, obviamente. Sigamos con las preguntas de redes sociales. A través de Facebook, Paolo escribió en el Poder Judicial de Chile. En la práctica, ¿cuáles son los derechos de los niños? La nota lo introducida, pero magistrada, le quiero preguntar a usted, yo niño, ya hace tiempo dejé de ser niño, pero como un ciudadano de esta edad, ¿cuáles son los derechos que tengo dentro de la sociedad, dentro de mi entorno, dentro de mis padres? No sé.
Los niños tienen re claro en este minuto cuáles son los derechos del niño. Sí, ellos, yo tengo derecho, etcétera. Mira, principalmente hay un numeral largo de derechos, pero se sintetizan en, como bien dijo la nota, el derecho a ser oído respecto a los aspectos relevantes de su vida, de los que quienes tengan que tomar una decisión respecto de su vida escuchen su opinión. Eso no significa hacer lo que ellos dicen, sí, claro, pero sí escuchar su opinión. Segunda cosa, el derecho a la vida, derecho a la integridad física, el derecho a no ser discriminados por cómo son ellos, por su género, por su religión, por su color, por su origen. Derecho también a que se considere cuál es su interés superior, no el interés superior de la población en general o de un grupo social determinado o de un colegio, de un curso, sino que él, con sus propias particularidades, qué es lo mejor para él. Eso es como en síntesis lo que serían sus derechos. Sí. Marcela, ¿y los respetos de esos derechos a nivel de sociedades y obviamente a través de la Administración de Justicia? Eso es lo interesante, es el compromiso, claro, como Estado, como sociedad, velamos porque se garanticen. Yo creo que ahí es importante dar la importancia, valga la redundancia, con que Chile ratifique la Convención de los Derechos del Niño, en que se comprometió Chile a establecer una garantía de estos derechos. Lo que tenemos pendiente, porque la ley actualmente se está legislando para avanzar en la Ley de Protección Integral y de Garantías de Derechos de los Niños. Y también que aquí hay una responsabilidad conjunta. No es solamente, como decía la magistrada, papá, mamá, porque no siempre existe esa estructura de familia positiva. Y ahí viene el rol del Estado. ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con ampliarnos a ver formas un poco más integrales de garantizarle a este niño, a esta niña, que crezcan de esta manera? Y también, quizás más que hablar también de derechos en específico, porque el catálogo se puede ampliar enormemente, hay principios rectores en los que se basa la convención, que está, es el interés superior, no discriminación. Desde ahí tú puedes sacar una gama de derechos increíbles. El derecho a su opinión, que también por ahí siempre preguntan cuál es la diferencia de ser escuchado, ser oído. Realmente me preguntan en clases, más allá del verbo, del adjetivo, del sustantivo que usemos, es que alguien tiene que estar escuchando. No es tan solo que un niño hable, alguien tiene que escuchar. Claro. Y cómo habla, también eso es algo bien importante, porque muchas veces el niño va a decir una cosa determinada, pero uno de la manera en que lo dice, uno desprende que en realidad lo que quiere es otra cosa. Una traducción y de que en el fondo de que los niños en un conflicto son tremendamente vulnerados, utilizados, y también cómo uno lo escucha. Yo en general como juez, yo evito traer a los niños a tribunales porque creo que es tremendamente traumatizante para ellos concurrir a una cosa tan aparatosa como un tribunal de justicia. Hay muchas maneras de escuchar a un niño en un lugar más adecuado para ellos, a través de las personas que lo conocen. Y bueno, y en último caso, cuando hay contradicciones, ahí uno va a recoger su opinión de una manera directa. Pero el Poder Judicial ha hecho ciertos esfuerzos con la sala GS, la sala de testimonio, pero le quiero preguntar a nivel global, ¿la sociedad chilena escucha a los niños? Porque no estamos hablando solo de los tribunales, sino de su relación con el entorno completo. Yo creo que ahí apunta algo fundamental la magistrada, que es cómo miramos con lentes de adultos las problemáticas, las necesidades, los derechos y deberes de un niño o de una niña. Hay un adultocentrismo generalizado donde para escuchar o para garantizar un derecho, para diseñar políticas públicas, y espero que no tanto como se falla en los tribunales, en la administración de acá del Poder Judicial, con lentes de adulto. Sí, claro. No lo que quiere decir el niño no, es lo que el niño dice finalmente. Yo creo que esto es lo que él necesita. Está bien, hay un límite bien delgado entre el niño, el respeto, papá, yo sé lo que es mejor para él, pero si realmente vamos a tener una participación activa de niños, niñas y adolescentes, a donde es más preocupante, porque ahí ya no está el cuestionamiento de que es muy chico o chica.
tampoco hay una participación activa en que alguien escuche. Claro. Y eso se tiene que dar en todas las dimensiones de la vida del niño y niña, en el colegio también, en la comunidad, en las actividades sociales que realiza, ¿cierto? No creo que sea solo, como les decía, la Administración de Justicia, evidentemente es un factor importante, pero los niños son escuchados en las políticas públicas, por ejemplo. Se han hecho esfuerzos importantes. Yo creo que es destacable que Chile ya esté avanzando en la legislación, en los proyectos. Hay un pack de proyectos de ley que se están aceleradamente discutiendo. Se diseñó una política nacional para la infancia y la adolescencia, pero no hay un plan de ejecución aún de esta política. Entonces, claro, y en este diseño hubo una metodología de escuchar. Se hicieron regionalmente interacciones con adolescentes, con niños, niñas, pero desde la sociedad civil también nos han reportado que faltó un poco participación activa. Creo que se puede ir mejorando en la forma en que realmente escuchamos, como dice ella. No es de la forma en que los adultos que interpretan. Exacto. Seguimos con redes sociales, vamos a la próxima pregunta. Twitter, Mauricio Pulgar, ¿los niños tienen derechos diferentes a las demás personas, magistrada? Es una buena pregunta. En general, la Constitución parte diciendo que las personas son, o los hombres y mujeres, son iguales en dignidad, nacen libres e iguales en dignidad y en derecho. Y en ese sentido, los niños también son iguales en dignidad y en derecho. Pero también nuestro ordenamiento jurídico ha buscado legislar o proteger especialmente a quienes tienen por alguna situación una situación de desigualdad en el ejercicio de los derechos. Entonces, una persona plenamente capaz puede ejercer sus derechos como él estime conveniente de acuerdo con su autonomía de la voluntad. Pero un niño que está en proceso, su voluntad está en desarrollo, no tiene la misma, no puede ejercer sus derechos de la misma manera. Y por eso el derecho tiene que preocuparse, la sociedad tiene que preocuparse de detallar, precisar de mejor manera cuáles son sus derechos. Y por eso la colega a su momento decía que la Convención podía establecer un catálogo grande de derechos, enorme, porque se materializa de una manera distinta. Por ejemplo, el niño tiene derecho a vivir en familia, tiene derecho a no ser separado de sus padres, sino en situaciones de extrema gravedad. Los padres tienen derecho a educar a sus hijos como les estime pertinente, siempre y cuando eso no perjudique a los niños. Entonces nosotros vamos a tratar igual a quienes son iguales. No podemos tratar de la misma manera a quienes estén distintos. Lo mismo después en la vida adulta. Los ancianos, cuando ya no puedan valerse por sí mismos, evidentemente no van a tener los mismos derechos porque la sociedad toda se tiene que preocupar de protegerlos. Sí. Y el trabajador, y el preso, y todas las situaciones que el ordenamiento jurídico prevé. Sí, Marcela, desde el Instituto de Derechos Humanos. Quizás precisar, o sea, aportar, totalmente de acuerdo en eso, en que una vez vi un meme que grafica mucho lo que dice ella, que es hay dos personas, esto es justicia, no es darlo igual a los mismos iguales, no, sino que la igualdad y estaban dos personas mirando un estadio, pero el más chiquito tenía un cajón para poder quedar a la misma altura. Exacto. Creo que grafica un poco, a mí me gustó mucho ese meme. Pero también decir que los niños y las niñas no es que nazcan más débiles o sean sujetos que no es importante su opinión, o sea, es increíble cómo funciona en sociedades donde realmente es escuchada la participación de los niños. Hay niños que han descubierto cosas con 12 años, viven en condiciones de vulnerabilidad y han sido vulnerados. Claro. Yo creo que también hay que poner énfasis en empoderar a los niños, las niñas y a los adolescentes. Creo que es importante el tema de los adolescentes porque se deja un poco de lado. Sí. Y hoy en día casi estamos hablando de adolescencia solo como sinónimo de delincuencia o de problema. Y los grupos vulnerados deben ser escuchados y deben ser apoyados y deben ser
garantizárseles el ejercicio de sus derechos, pero tampoco menoscabado en lo que son y las potencialidades que tienen. Vamos a las redes sociales del Poder Judicial. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Nicolás Parodi, ¿hasta qué edad se consideran niños a las personas? Ahí está esa diferenciación sobre su desarrollo, su propio desarrollo. Magistrada, ¿la ley dice algo de eso? La ley precisa. A ver. La ley habla de niños y niñas hasta los 12, 14 años, según si es hombre o mujer, 7 años infante, y después habla de menor adulto, que son entre los 14 y 16 años, o 12 y 14 según si es hombre o mujer, o algo así. Pero la ley la diferencia. Pero en general, si los metemos a todos en el mismo saco hasta los 18 años. Ya. O sea, la convención lo dice claramente, será niño, niña, todo menor de 18 años. Ya. Y es generalmente desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos es desde donde nos agarramos también para poder defender, proteger, promover todo lo que hacemos según nuestro mandato. La distinción de la ley nacional, la normativa interna, claro, tiene una lógica muy civilista desde generar acciones particulares. Muy particulares a grupos particulares. Pero en lo que se necesita como sociedad, lo que tú también nos has preguntado mucho, ¿cómo hacemos que esto sea un deber de todos y de todas? Bueno, hay que concientizar en eso, que ese chico de 16 años que está en situación de calle, o el que cometió un delito, o los niños del Sename, son todos niños y niñas según la convención que ratificó Chile. Ni más, ni menos, ni mejor, ni peor. Sensibilizando, creo que sirve un poquito esa sensibilización de decir, chuta, sí, igual son niños. Son iguales a todos los hijos nuestros, etcétera, y no tiene ninguna diferencia, ¿cierto? Pregunta de redes sociales. Jimena, ¿cómo actúan los tribunales en el respecto de los niños? ¿Cómo actúan en el tratamiento de los niños? ¿Usted lo adelantó un poco, magistrado? ¿Usted jueza familia? Sí. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los temas que llegan al tribunal de familia relacionados a los niños y niñas? Bueno, como dije, es el centro de nuestra actividad jurisdiccional, los niños. ¿Cómo nosotros actuamos? Nosotros tenemos que tomarlo en consideración desde materias que son más del orden civil o de familia, en el sentido cuando los padres llegan con familias quebradas, a propósito de todo lo que es materia que dicen relacionadas a los alimentos, su cuidado, la relación directa y regular, visitas, los divorcios, todo eso ahí el tribunal o el juez tiene que velar para que los acuerdos que se tomen en torno a ellos por sus padres tomen en consideración sus derechos. También cuando no existen padres, lamentablemente también tiene que preocuparse de quién del resto de la familia extensa se va a hacer cargo del niño. Y en último caso, en casos graves o cuando ya no hay padres, no hay familia extensa, ¿quién se va a hacer cargo? ¿De qué manera como Estado de Chile, en este caso, como tribunal chileno, vamos a asegurarle a ese niño el derecho a vivir en familia y que se materializaría entregando a ese niño en adopción? Eso es una parte. Por otra parte, cuando existe una vulneración grave o amenaza grave de vulneración de derechos de los niños, también los tribunales conocemos en la materia proteccionales, tomando las medidas cautelares de protección al niño. También conocemos de cuando la familia está en una crisis familiar, donde hay violencia intrafamiliar y el niño es víctima o testigo de esa violencia. Entonces ahí también nosotros tenemos que actuar protegiendo al niño. Sí. Quiero preguntarle la evaluación que hace la justicia familiar, pero también, por ejemplo, la justicia penal adolescente. ¿Cuál es el análisis que hace usted y el instituto? Mira, justamente este año hicimos una investigación particular en todos los CIPCRC del país, que son los centros de detención y reclusión para adolescentes que han cometido delito. Y claro, el 12 de diciembre se lanza el informe, aprovecho de dejar a todos y todas invitados al lanzamiento del informe anual. Y claro, se detectaron prácticas naturalizadas transversalmente de parte de Sename, Gendarmería de los niños y las niñas, los adolescentes que están ahí recluidos. No voy a adentrar más de
Pero claramente como sociedad tenemos sesgos, estereotipos, tenemos ciertos temores, el interés superior parece que no está en la balanza hacia el niño o la niña, sino que hacia la seguridad ciudadana. Y aprovechando la pregunta de la magistrada sobre el rol de los tribunales, sí, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha hecho recomendaciones no menores importantes siempre al Poder Judicial en el rol que tiene en este tipo de grupo de especial protección. Por ejemplo, como lo mencionaba, el separar a un niño o una niña de su familia es la última instancia. Es la última opción. Es la última. Pero claro, hay una preocupación hubo en su minuto una gran preocupación con la decreción, el decreto de internaciones provisorias a los adolescentes, que en algún minuto fue muy alto, cuando las condenas luego eran en medio libre o incluso absolutorias, no era menor el número. Y en el caso particular para las internaciones a residencias o programas específicos de Sename, cuando no hay familia ni familia extensa, también ahí hay un rol primordial de los tribunales. Son ellos finalmente quienes deciden dónde va o dónde no va, cuál es el mejor cuidado. Y también quiero poner el tema acá importante de que Chile también va cambiando, es dinámico y ahora tenemos muchos niños y niñas inmigrantes. Esa era mi siguiente pregunta. Perdón, me adelanté un poco. Adelante, no es algo nuevo, yo quiero decir que no es que ahora están llegando migrantes como locos, hemos tenido inmigración siempre. Sí. Por lo tanto, ahí también hay un susto, prejuicio, pero sí es preocupante cómo se está actuando. El caso de Joan fue crítico en que una OPD determina que lo mejor para ese niño es la separación, sin tomar en cuenta quizás las características culturales. Hay una serie de cosas que también los tribunales van a tener que amoldarse a ese cambio y a esa necesidad. ¿Qué es realmente el interés superior para ese niño o niña? En ese sentido, diferentes grupos, orígenes, claro, etcétera, idiomas. En ese sentido, yo creo que no tenemos que olvidar que los organismos relacionados y los tribunales tenemos que trabajar con una mayor coordinación. Porque sobre todo los organismos relacionados con el Sename está cumpliendo un mandato legal de proteger a los niños. Y el rol de los tribunales es supervisar que eso se haga y de exigir que se cumpla. Pero muchas veces nosotros nos encontramos en la situación de que tenemos un niño internado, por ejemplo, un niño que sin familia, y dónde lo mandamos, y no tenemos dónde mandarlo, y la oferta programática no existe, tiene que irse a un lugar absolutamente inadecuado para el niño, o bien la familia ha dejado de ver al niño, de ir a ver al niño, un niño que no ha sido cuidado y lleva meses, años institucionalizado, y el tribunal o no sabe o los controles internos no dan aviso, no dan la alerta, y pasa que un niño lleva mucho tiempo institucionalizado y ya se pasa la edad para que pueda ser adoptado, porque ya una adopción de un niño. Entonces es un tema dramático. Claro. Uno como juez, o yo en lo particular como juez, para mí es un tema que me conmueve y me mueve. Entonces yo en ese sentido creo que tenemos que actuar con celeridad, haciendo uso de nuestras facultades oficiosas, exigir, sancionar. Tenemos que tener un rol muy activo, porque está bajo nuestra responsabilidad jurisdiccional el exigir a las instituciones que actúen. No podemos, tenemos algo que es tremendo, que es la facultad de imperio, y tenemos que ser capaces de atrevernos a ocupar la capacidad, la facultad de imperio. ¿El Estado se mueve por los niños, como decía la magistrada, que ella también se mueve, se ocupa y se preocupa? Las municipalidades, los colegios, los consultorios, o sea, la estructura social que uno tiene que hacer que funciona, escucha, se mueve por los niños de este país. Yo creo que si tú haces esa pregunta directamente a cada municipio, consultorio, escuela, todos te van a decir la cantidad de programas que tienen. Pero le pregunto a usted. Y increíblemente, entonces desde el rol un poco más crítico desde lo que nos toca vivir y contacto con sociedad civil, no es suficiente. Una cosa es cumplir con lo que te mandatan porque hay una ley de convivencia, tienes que hacerlo y llegó una circular, y hay un problema también en no tener un marco normativo fijo. Una circular se cambia con el gobierno de turno
y Chile no tiene un marco normativo adecuado. Permanente y que proyectable en el Hay tiempo. una ley todavía de menores que no se deroga completamente de los años 70. La ley de justicia juvenil, la de responsabilidad penal adolescente, es la más actual, es la única acorde a estándar, a la convención, y ya está en proyecto de reformarse, y aún para protección de infancia vulnerada. Y la infancia en general no está. Pero ahí qué importante el mea culpa que hace y cómo alienta a la responsabilidad, porque es así, en los tribunales de justicia, el Poder Judicial tiene un poder enorme. Este año el Instituto también realizó una misión de observación a más de 150 centros y residencias del Sename en protección, comparando el que se había hecho por el Poder Judicial también en 2016, viendo, y claro, nos damos cuenta que falta un mayor activismo, que te mueva, no debería solo moverte. Claro. Debería ser en base a las facultades y las obligaciones que se tienen. Claro, pero nosotros, en el fondo, muchas veces, que ya nos llaman con el teléfono el turno, mire, tenemos un niño no sé qué, un niño que está en crisis psiquiátrica, no tenemos qué hacer, está destruyendo todo, bueno, hay que internarlo. Me llaman. No quieren recibirlo porque no tienen cupo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que es estructural. O sea, a mí finalmente, ¿sabe qué? Del orden de ingreso. A mí, no, o sea, que me lleve a la casa mía, claro. Yo no me puedo llevar a ese niño. No porque yo no quiera, sino que además me expongo a una cantidad de sanciones y no me corresponde. El que corresponde el servicio de salud, que lo interne. Entonces, y bueno, tiene que internarlo porque de lo contrario yo estoy dando una orden, si no va a ser lo voy a percibir con desacato, arresto y desacato si no cumple. Claro. Entonces, pero cuesta porque también uno entiende al facultativo que contesta al médico que dice no tengo cama, no tengo cupo. No tengo cama. Entonces, ¿y qué hago? Yo me acuerdo cuando hace muchos años atrás, cuando recién partió la reforma, yo era juez de Coquimbo, que era que uno tenía menos recursos. Y un niño que era realmente, yo lo tuve un rato en una pieza en el tribunal que me destruyó todo. Y venía de haber estado en un hogar que había destruido todo, que había zamarreado las guaguas. Y era un niño igual. Yo agarré un paño, entré a la pieza y dije, ¿me limpias con Cif lo que le pasé a un Cif? ¿Lo limpias por favor? Y limpió. Pero eso no es lo normal, no es la labor, no es la labor del juez. Entonces tenemos que coordinarnos de mejor manera. Sí. Estamos terminando ya, Marcela. Solo en lo de coordinación es la clave. Lo único positivo, yo me adelanto siempre. Sí, usted tiene la capacidad de adelantarse. Le quería preguntar si definamos, yo sé que son problemas más complejos, pero si una idea para mejorar esto. Lo adelantó Marcela, que parece la coordinación. Y quería terminarlo con algo un poco más, que ya todos lo sabemos. Lo único positivo que yo sacaría de la crisis que se ha vivido, con el caso de Lisset, con todo lo que se ha venido descubriendo en estos últimos años, es que quedó en evidencia el problema estructural, que es la falta de marcos normativos, que es urgente que se acelere, y la necesidad de coordinación del Estado en sí. Completo. Tiene que coordinarse el Servicio Nacional de Menores con Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia con Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. No puede ser un servicio completo, no puede un servicio estar a cargo de garantizar toda la gama de derechos. Hay otros organismos públicos. Magistrada, si le exigiéramos una idea o dónde deberían colocarse la energía en esto, ¿en dónde? En eso. ¿También? En la coordinación. Después, hacemos el llamado entonces a las autoridades competentes para eso. 20 de noviembre se conmemora el Día Universal del Niño y de la Niña. Les quiero agradecer a Adriana Celedón, jueza del Cuarto Juzgado de Familia de Santiago, y también Marcela Molina, abogada del Instituto de Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias por la instancia. Me despido. Los invito a conmemorar este Día Universal del Niño y por mi parte nos reencontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia. Muchas gracias y hasta pronto.